Hola, ¿cómo están? Buenos días o buenas tardes ya. Estamos desde México, en Pachuca, Hidalgo, Ministerio 710, en una nueva reflexión, una nueva enseñanza y ruego a nuestro Abba, a nuestro Padre, que sea de utilidad, sea de bendición, como lo ha sido para mí. Vamos a ver el judaísmo de Yeshua, la segunda parte, y pues vamos a empezar con una lectura en Primera de Juan, capítulo 2. La vez pasada con eso inicié, quiero volver a retomarlo y de ahí vamos a comenzar. Capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 3 al 6 dice: y en esto sabemos que lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. Pero el que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha consumado y por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que está en Él, pues está hablando de Yeshua, debe andar como Él anduvo. Bien, pues aquí el punto es, Yeshua practicó un judaísmo, que ya lo vimos en la primera parte, un judaísmo puro, que tiene que ver solamente con la Torá y los profetas, la observancia, la obediencia de los mandamientos, de las instrucciones, de las enseñanzas que nuestro Padre nos ha dado para caminar con Él en esa justicia. Y ese judaísmo puro nació en el Sinaí. Al paso del tiempo, pues ha ido agregándose tradiciones. Y eso a la larga, ahora sí que después de 1000, 2000 años, ha traído algunos problemas, que es lo que vamos a ver ahorita. Yeshua siempre estuvo a favor de la Torá de su Padre, nunca estuvo en contra de los mandamientos que el Padre ha establecido. Quede claro que la Torá es eterna. Salmo 19 nos muestra, el Salmo 119, el Salmo 1, Josué 1. Si ustedes se dan cuenta, una y otra vez siempre están realzando lo que es la Torá, las instrucciones. Recuerden ustedes que la palabra Torá significa instrucción, significa enseñanza, precepto. Bien, ya nos damos cuenta que el que conoce realmente a Yeshua va a vivir como Él vivió, obedeciendo los mandamientos. Pero hay otro versículo que quiero que veamos, por favor. Marcos, capítulo 8, Marcos 8:38, y vamos a conectar estos dos, y vamos a ahora sí que con esto comenzamos la reflexión de esta tarde acerca del judaísmo de Yeshua. Él siempre vivió un judaísmo puro. Bien, en ese concepto que hemos visto y pues lo estamos viendo en las escrituras. Marcos 8:38. Dice aquí: porque todo aquel que se avergüence de mí, aquí está hablando Yeshua. Estoy leyendo Peshita, está en letras rojas, son palabras de nuestro santo maestro Yeshua. Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación pecadora y adúltera, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando él venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Está hablando del regreso, cuando venga a reinar a esta tierra. Si vemos el contexto del versículo para no agarrarlo aislado y poder comprenderlo, el contexto está hablando a las multitudes de lo que cuesta seguirlo a él. De que si alguien quiere seguir y ser su discípulo, pues ahora sí que hay ciertos requisitos para ser su discípulo, de negarse a sí mismo, tomar la cruz, lo que significa estar dispuestos a sufrir a lo que venga. Y creo que los primeros creyentes en el primer siglo, la verdad, sufrieron, algunos murieron de forma trágica por seguir las enseñanzas de nuestro Santo Maestro. Y está hablando en ese contexto: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Entonces, está hablando aquel que quiera ser su discípulo. Tenemos que seguir sus pasos porque él hizo lo mismo, tomó una cruz, o sea, sufrió hasta el final para poder cumplir la voluntad del Padre, para poder cumplir la encomienda del Padre. Entonces nosotros, para cumplir también la encomienda que nos ha dado el Padre, pues hay momentos en que vamos a estar sufriendo y debemos estar dispuestos a pasar ese tiempo de sufrimiento y seguirlo y vivir como él vivió. Juan, el que escribió su primer carta o epístola que acabo de leer, lo que es primera de Juan capítulo 2 del 3 al 6, está hablando de que aquel que lo conoce, lo conoce, obedece los mandamientos. ¿De quién? De Yeshua, no, los mandamientos del Padre, porque Yeshua no vino a hablar de él vino a hablar de su Padre. Vino a hablar de lo que el Padre ya ha estado hablando desde el comienzo. Por eso Yeshua siempre decía, en el principio no era así. ¿Y a qué se refiere? En el principio, Bereshit, el comienzo, en Génesis, ¿sí? Cómo el Padre desde un principio ha establecido instrucciones, hasta que se llegaron a escribir con Moisés. Entonces, Yeshua no estableció sus mandamientos así, sino habló de los mandamientos del Padre. En otras cápsulas estaremos viendo algunos puntos. Entonces, aquel que dice que es seguidor de Yeshua, que es su discípulo, entonces debe de obedecer los mandamientos que el Padre ha establecido y vivir como vivió Yeshua. Por eso dijo aquí en Marcos, lo que acabo de leer, si alguno quiere ser discípulo mío, quiere seguirme, tiene que estar dispuesto a negarse a sí mismo, a tomar esa cruz y seguirme. Vivir como estoy viviendo. Entonces, yo quiero decirte que nosotros no debemos avergonzarnos, como lo dije en la primera enseñanza, no debemos avergonzarnos de que si nosotros comemos limpio, guardamos el Shabbat, que celebramos las fiestas de nuestro Padre de Levítico 23, no son fiestas judías, son las fiestas de nuestro Padre. Y cosas por el estilo, no nos avergoncemos por eso, porque si nos avergonzamos o somos de la secreta, entonces Él sabe que te avergüenzas, entonces Él se va a avergonzar cuando Él regrese. Entonces, pues vamos a empezar, ya que pusimos la base nuevamente para conectarnos en esta segunda parte del judaísmo de Yeshua, y poniendo estos conceptos que el judaísmo que nació en el Sinaí cuando se entregó la Torá, es simplemente, pues así se le llamó judaísmo, así le pusieron ese nombre, pero es la observancia, la obediencia de la Torá, del Padre. Posteriormente, al paso del tiempo, al paso de las, ahora sí que de que iban observando la Torá y todo, salieron los profetas, y empezaron a hablar de la Torá, de regresar a la Torá, de venir a la Torá otra vez, porque ya se iban alejando, cada vez se iban alejando por las tradiciones y en fin, por el pecado, por la idolatría, por adorar otros dioses. Entonces los profetas otra vez hablaban al pueblo y regresen al Padre, regresen a sus instrucciones. Posteriormente Yeshua, cuando estuvo aquí en la tierra, por eso él decía de la obediencia de la Torá y los profetas, ya era todo lo que se había recopilado al paso de ese tiempo de estudiar la Torá y los profetas y todo lo que contiene, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Pero la base, la esencia de todo es la Torá. Ese es el judaísmo puro. Bien. El judaísmo puro es una fe monoteísta. Yo quiero que ustedes observen eso. Es una fe monoteísta de un solo Dios. Nunca se hablaron de tres dioses en uno. Eso nació a partir del segundo siglo, cuando se empezaron a alejar de la Torá, fue cuando entró esa doctrina o esa creencia que es pagana, no viene de la Torá. Yeshua confirmó que la obediencia a la Torá y los profetas, como vemos en Mateo 5, es la base. Ahora, lo que se conoce como judaísmo de la obediencia a la Torá es más antiguo que el cristianismo, es más antiguo que el islam. Entonces, tenemos que observar, todo eso inició ya de manera, ahora sí, comprometida, haciendo en un pacto en el Sinaí, de obedecer los preceptos, lo que son las enseñanzas, las instrucciones de nuestro Padre. Hoy,
vamos, bueno, ya vimos lo que es un judaísmo. El judaísmo ortodoxo, que es el fariseísmo del primer siglo, se conoce ahora como judaísmo ortodoxo. Ya hemos dicho que hay como 24, 26 denominaciones. Cada una tiene sus creencias, sus tradiciones, tienen sus takanot, sus leyes rabínicas. Yeshua no vino a practicar un judaísmo ortodoxo, fue puro, solamente la Torá como base, como esencia, y los profetas, que los profetas hablan de la Torá. Entonces, el judaísmo ortodoxo, que tiene la halajá o las leyes rabínicas, Yeshua no estuvo de acuerdo porque eso alejaba a la gente más de la Torá del Padre y era una carga para la gente obedecer la Torá, y muchos casos le daban más importancia a las leyes rabínicas que a la misma Torá, como en el caso que vamos a ver ahorita de Mateo 15, que lamentablemente ha sido mal interpretado en el cristianismo. Entonces, quiero aclarar que no soy el iluminado y que yo me las sé todas. No, simplemente he estado observando, estudiando, investigando, y yo te pido por favor que no me creas. Checa todo esto para que puedas verificar la historia, el contexto cultural de esta parte de la escritura de Mateo 15, del 1 al 20. También está en en Marcos 7, del 1 al 23, la misma historia. Entonces, vamos a ver en esta parte de Mateo 15, voy a buscarlo en mi Biblia, estoy leyendo Peshitta o voy a leer Peshitta, y el tema central de este tema del Mateo 15 es lo que es lo impuro, lo puro. En algunas Biblias, como la NBI, le llama lo limpio y lo impuro. En la Biblia Peshitta tiene un nombre arriba que dice reprensión a los fariseos y a los escribas, a los que estudian la Torá. Entonces vamos a estarlo viendo y vamos a ver detalles que hay aquí en Mateo 15, detalles del judaísmo tradicional, del judaísmo ortodoxo que se vivía en el primer siglo, y tenemos que identificar cómo Yeshua estaba resaltando lo que es el judaísmo puro, que es la Torá, la obediencia y la observancia de la Torá, y cómo estaba hablando en contra realmente de esas tradiciones humanas que estaban impuestas muy por encima de lo que el Padre había dicho. Entonces algunos fariseos y escribas de Jerusalén, acercándose a Yeshua, dijeron: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Contestándoles, Yeshua dijo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que injurie a su padre o a su madre morirá irremisiblemente. Pero ustedes dicen: todo el que diga a padre o a madre, es mi ofrenda a Dios, cualquier cosa de mí que le sea de provecho. Ya no necesitan honrar a su padre y a su madre. Dice, invalidando así la palabra de Yahweh por su tradición. Hipócritas, o sea, una palabra de aliento. Hipócritas, bien profetizó acerca de ustedes el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Ahora, quiero decirles que la parte que Yeshua está hablando en este punto, está hablando del profeta Isaías cuando escribió en ese tiempo el pueblo, más o menos 700 años antes de la era común, antes de que llegara el Mashiach. 700 años antes ya el pueblo estaba batallando con la cuestión de que le daban importancia a las leyes humanas, lo que son los takanot, las tradiciones humanas impuestas, y muchas impuestas sobre lo que es la Torá del Padre. Sigo leyendo, versículo 9, dice: pues en vano me reverencian, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Entonces estamos viendo cómo aquí el profeta Isaías está hablando
de que los takanot o las leyes rabínicas o las leyes humanas estaban tomadas ya como una doctrina, ya como algo como si fuera la misma Torah del Padre. Y dice, pero su corazón está lejos de mí. Nada más de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y si nosotros observamos esto hoy en día, podemos ver que hay personas que dicen que aman a Dios. Uy, sí, aman a Dios y yo estoy mis ofrendas, doy mis diezmos y hacen muchas cosas. Ok, está bien. Pero la pregunta es, ¿realmente estás obedeciendo los mandamientos que el Padre ha establecido en su palabra, en su Torah? ¿O estás haciendo caso más a las doctrinas de tu denominación? De la denominación a la cual perteneces. Porque aún hoy en tiempos, en estos días, hay tantas denominaciones. Creo que hay más denominaciones que palabras en la Biblia. En el Nuevo Testamento, si contamos, hay más denominaciones que la misma palabra del Brit Hadashah o Nuevo Testamento. Y cada denominación saca sus ideas. La cuestión es esta, ¿realmente estamos obedeciendo las instrucciones que nuestro Padre está diciendo en la misma Torah? ¿Sí? A lo que nos corresponde obedecer, porque no todo nos corresponde, porque hay mandamientos, hay instrucciones para los sumos sacerdotes, para los levitas, en fin, hay cosas que no nos corresponden, pero lo que nos corresponde a nosotros lo estamos haciendo, empezando y ahora sí que con los 10 mandamientos. Entonces hay personas que dicen, yo amo a Dios y siento su presencia y que me cae oro del cielo y no sé qué tanta cosa. ¿Estás obedeciendo sus mandamientos? Porque eso es lo que le interesa. El Señor no quiere sacrificios, quiere obediencia, así como se lo dijo el profeta Samuel a Saúl. ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Lo que estaba pasando 700 años antes de esta era común con el pueblo de Israel, lo estamos viendo ahora en día también con tantas cosas de que Dios te quiere tocar y Dios quiere hacer contigo y Dios quiere usarte como nunca antes y que la unción de Dios quiere estar sobre ti para hacer esto en esta generación. Ajá, y estás obedeciendo sus instrucciones de lo que el Padre quiere hacer realmente a través de tu obediencia, porque la bendición viene a través de la obediencia a su palabra. La desobediencia trae maldición. La Torah solamente te va a mostrar tu pecado. Te puede bendecir o te puede maldecir. La Torah, la obediencia a la Torah no trae salvación. El único que puede traer salvación es la fe por medio de nuestro Mashiach Yeshua. No hay más salvación. Es la única puerta que nos puede llevar al Padre. Ahora, regresamos a lo que estamos leyendo. Estamos en el primer siglo, algo que dijo Isaías 700 años antes de esta era común, y fíjense cómo 700 años ya habían pasado y seguía el mismo problema, que se alejan de la palabra del Padre. Seguimos, versículo 10. Convocando entonces a las multitudes, les dijo, escuchen y entiendan. Lo que entra a la boca no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina. En otra versión dice así: el ritual que se hace sobre lo que entra por la boca no es lo que contamina al hombre. Ahora, chequen lo que estoy diciendo. El ritual está hablando de esa ley rabínica de lavarse las manos. Eso no viene así en la Torah. No viene en la Torah de que tienes que lavarte las manos así, echas agua en la mano tal, en la mano, y luego en la otra mano, y luego en la otra mano, y luego tienes que secarte de esta manera. O sea, no viene en la Torah eso, ¿ok? Pero es una ley que se volvió tradición y se fue por encima de los mismos mandamientos del Padre. Entonces, sigo leyendo. 12. Acercándose después sus discípulos le dijeron, ¿sabías que los fariseos ofendieron al escuchar esta palabra? En la versión otra versión, como el Código Real, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿supiste que los fariseos se ofendieron cuando oyeron la explicación que diste de la Torah? Entonces, chequen el dato. Los fariseos que estaban una de las denominaciones de los fariseos, ¿sí? Porque dentro del primer siglo,
dentro del fariseísmo había 7 denominaciones del fariseísmo. Y una de ellas se sintió ofendida cuando Yeshua empezó a defender la Torá del Padre. Observen eso. Empezó a defenderle y darle lugar a la Torá del Padre. Entonces los fariseos se sintieron ofendidos porque sus tradiciones rabínicas, sus leyes rabínicas las estaba haciendo a un lado. Sigo leyendo. Y se ofendieron, versículo 12, se ofendieron por esta palabra que Yeshua había dicho. 13, y él les respondió diciendo, toda planta que no haya plantado mi Padre que está en el cielo será desarraigada. Ahora, en este versículo 13 quiero que observes algo que a veces no se observa. Lo que está diciendo aquí con respecto a las halajá judías, takanot o las leyes rabínicas, quiero decirte que esta tradición que es Shammai, esta tradición viene de la escuela de Shammai, el lavarse las manos. Esa tradición viene de la escuela de Shammai. Yeshua estaba diciendo que eso tiene que acabar. Dice así Yeshua en el Código Real, dice, toda interpretación, versículo 13, Mateo 15, versículo 13, toda interpretación de la Torá que no haya sido revelada por mi Padre Celestial será declarada legalmente inválida y por consiguiente será desarraigada finalmente de Israel. Entonces, eso es lo que está diciendo en el versículo 13, ¿sí? Lo que acabo de leer, de que toda planta que no haya sido puesta por el Padre va a ser desarraigada. Toda ley humana que haya sido puesta y que no haya sido mandada por el Padre va a ser quitada, ¿sí? Entonces nosotros es lo que debemos observar cada vez que estamos leyendo, porque cuando leen Mateo 15, en el cristianismo que nació en el concilio de Nicea con Constantino, ese cristianismo romano que se vive hoy en día, dice que este capítulo habla que podemos comer de todo, que Yeshua dijo eso. Esa es una mentira. Jamás dijo eso. Vamos a seguir leyendo para ver si es cierto lo que dicen los cristianos romanos, los romanos del concilio de Nicea. Sigo leyendo. Versículo 14 dice, déjenlo, son ciegos guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Sí? ¿Por qué habla de ciegos? Porque la Torá es luz. Y cuando tú tienes la Torá es lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Sí? ¿Y qué es la palabra? Torá. Todo el Salmo 119 te habla de Torá. Entonces vamos a conectar el Salmo 119 con lo que acaba de decir de guía de ciegos, de los que andan en la oscuridad. Cuando una persona está en la oscuridad, totalmente oscuro, que no se ve ni las estrellas, ni la luna, nada, está oscuro, que no puedes ver nada, entonces es como si estuvieras ciego. Entonces nosotros tenemos que conectar esto. Una persona que no tiene la Torá como su guía de su vida, como la guía como guía de su matrimonio, como guía de su familia, es un ciego. Es un ciego, ¿por qué? Porque no tiene la lámpara. No tiene la lámpara. Podrá tener la lámpara, pero sin aceite. ¿Por qué? Porque el aceite habla de obediencia a la Torá. Según el proverbio dice que cuando tú obedeces Torá, tienes aceite, suficiente aceite para la lámpara. Pero hay personas que tienen la lámpara, o sea, tienen su Biblia, pero no la obedecen. Es lo mismo. ¿Sí? Tienen la lámpara, pero no tiene aceite, no alumbra. Entonces andan a ciegas haciendo cosas, y ahí cuando vienen las modas. ¿Qué es la moda de la risa, que se revuelcan, que se vomitan, la moda del oro que cae del cielo y que no sé qué? Tantas modas que han salido, y todavía las que faltan con los falsos ungidos que dice Mateo 24 que van a salir. Entonces necesitamos estar muy atentos obedeciendo Torah, porque la Torah, ¿sabes lo que hace? Cuando tú la lees y la estás poniendo por obra, porque la obedeces por amor al Padre, sus mandamientos, lo que está haciendo la Torah en tu vida es que abre tus ojos para poder comprender lo que está pasando a tu alrededor. También la Torah hace, cuando la empiezas a estudiar y a obedecer, hace que tu espíritu se vuelva más sensible a la voluntad del Padre, porque la conoces. Por eso leí 1 de Juan 2,
porque aquel que conoce a Yeshua, hay gente que nada más ha oído de Yeshua, sí, hasta hicieron su confesión de fe, pero nada más han oído porque no lo conocen, no conocen que Yeshua vivió un judaísmo, no conocen que Yeshua siempre estuvo hablando a favor de la Torá del Padre, nunca estuvo en contra. El que estuvo en contra fue Constantino, por eso dijo que fue abolida, porque no le conviene obedecer Torá. ¿Y sabes también por qué? Porque no le entendía, no entendía la mentalidad hebrea, no entendía ese judaísmo del primer siglo. Entonces dijo, no, hay que quitar eso, vamos a sacar lo nuestro. Y bueno, es lo que hoy se vive. Hasta el día de hoy, muchos cristianos dicen que la Torá no es necesaria. Pues lo siento por ellos, porque van a dar cuentas de esa confesión. Ay, déjenme, como que me fui muy duro, pero ni modo. Voy a tomar agua porque hasta la garganta se me secó. Bien, seguimos amigos platicando, aquí entre cuadernos, como decimos en México, entre amigos, amigos del Ministerio 710. Bien, a veces mis amigos me hacen relajo cuando pongo, porque la introducción cuando están en iVoox, en los audios de iVoox, en el podcast, es mi voz la que hago, Ministerio 710. Y me hacen burla, ay, que no sé qué, puro cotorreo, pues así son los cuates, ya saben, ¿no? Bueno, seguimos, Ministerio 710, Ernesto Rosa, su servidor. ¿En dónde me quedé, mis queridos amigos? En los ciegos de la lámpara, versículo 14. 15. Simón Pedro respondió y le dijo, Señor mío, dinos qué significa esta parábola. Y él les dijo, ¿aún no comprenden ustedes? O sea, como que les falta ese espíritu de interpretación. ¿No comprenden que lo que entra por la boca va al estómago y de ahí es evacuado y desechado? Y luego dice versículo 18, pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y esto es lo que contamina al hombre. Porque los malos pensamientos, el adulterio, el homicidio, la fornicación, el robo, el falso testimonio y la blasfemia provienen del corazón. Ojo con el 20. Y estas cosas son las que contaminan al hombre, pero no el comer sin lavarse las manos, no contamina. Ahora, al caso dice, no lo que comas, ¿sí? No, dice, no el comer sin lavarse las manos, porque Mateo 15, ¿cuál es el tema central que estaban tocando con los fariseos, con los escribas, con los maestros de la Torá? ¿De qué estaban hablando? Estaban hablando, desde un principio se tocó la tradición de lavarse las manos, el takanot, la ley humana, el halajá judío. Entonces Yeshua empezó a hablar y a defender la Torá del Padre, que es más importante que una ley humana. Entonces los discípulos empezaron a comer y los fariseos que estaban ahí buscando la manera de estar molestando, ¿sí? Y yo quiero que ustedes observen algo. Siempre que ustedes ven en las Mazarot o en los evangelios, que los fariseos empiezan a decirle cosas a Yeshua, quiero que observen, porque en la próxima cápsula también voy a hablar de un caso y siempre Yeshua sacaba la Torá. Siempre los fariseos hablaban para ver si sabía Torá, para ver si conocían la Torá o para ver si conocía las leyes rabínicas. Eso se conoce en el Medio Oriente como un debate de honor y vergüenza. ¿Qué significa? Que el que pierde queda en vergüenza y el otro queda en honor. Entonces, por eso fue que ahí en ese punto, esa denominación dentro de los fariseos, querían poner en vergüenza a Yeshua con sus discípulos. Entonces, cuando empezaron a comer así con las manos sucias, o más bien que no lo hicieron según la tradición rabínica de Shammai, es de la escuela de Shammai, entonces empezaron, ¿cómo es que no comen? ¿Cómo es que comen sin lavarse las manos según la tradición de nuestros ancestros, de nuestros santos maestros, de nuestros ancianos, de nuestros sabios? ¿Cómo es que no se la están comiendo así? Entonces, Yeshua, pues como decimos aquí en México, se las aplicó. Y les empezó a decir, ustedes hacen esto, ustedes hacen el otro, y quebrantan el mandamiento del Padre. ¡Hipócritas!
Bolas, mano, se las aplicó. Entonces, todo el tema que vemos en Mateo 15 es una tradición, un takanot, una ley rabínica en contra de la Torá del Padre. ¿Y qué fue lo que defendió Yeshua HaMashiach? La Torá del Padre. Y dijo, esta tradición de Shammai va a ser desarraigada, va a ser quitada y va a prevalecer la palabra de mi Padre, Torá. Entonces, eso es lo que está hablando. Y luego Yeshua dijo, del corazón, eso es lo que contamina, porque de ahí salen los malos pensamientos, salen los adulterios y tantas maldades. La pregunta es, ¿de tu corazón qué sale? Por ejemplo, cuando estás enojado, cuando estás enojada y sueltas palabras, quizás no dices malas palabras, pero estás diciendo palabras que hieren, que lastiman a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a las personas que están a tu lado, a las personas que trabajan contigo o trabajan para ti en un negocio. ¿Qué es lo que sale de tu corazón? Y eso es lo que contamina, eso es lo que lastima a otra persona. No tanto el comer sin lavarse las manos. Este capítulo, mis amados, no está hablando de comida. Está hablando del takanot, de la ley rabínica de lavarse las manos. Algo que Shammai estableció. Entonces, con esto queda claro que este capítulo 15 no significa que puedes comer puerco, que puedes comer mariscos. No significa eso, porque eso va en contra de la Torá del Padre. Porque el Padre está hablando a un pueblo que lo ha apartado, lo ha santificado, lo ha apartado para Él. Por eso dice Levítico 11 y lo dice también en Primera de Pedro, dice, sean santos porque yo soy santo. ¿Y de dónde sacó Pedro? ¿Fue un golpe de genio que diga, a ver, estoy inspirado y voy a escribirlo así? No, Pedro está hablando de Torá. Y precisamente que en el capítulo 10 de Hechos 10 hice un estudio ahí en contexto, búscalo en YouTube, en las listas de reproducción en contexto, hay algo sobre Hechos 10. Pedro estaba con lo que es la escuela de Shammai de no saludar a la gente que no fuera judía. Y ahí Yeshua le mostró que no llame impuro lo que él ha santificado, pero no era la comida, porque iría en contra de la Torá. Y recuerda que Yeshua nunca estuvo en contra de la Torá. Por eso 10 años después fue cuando tuvo esa revelación del lienzo, Pedro, y dijo, 10 años después que Yeshua ascendió, dijo, yo nunca he comido nada impuro. ¿Cómo me pides esto? Entonces se dan cuenta cómo los takanots de Shammai fueron cayendo con la misma Torá. No hay nada que pueda prevalecer en contra de la Torá. Desde un principio, el mismo Hasatán ha estado en contra de la Torá, de las instrucciones del Padre, porque sabe que las instrucciones del Padre desatan bendición. Yo por eso a la congregación yo no digo, a ver, voy a orar para que tengas bendición. No, mejor voy a orar, dale sabiduría para que tenga ese carácter, esa voluntad de obedecer tu palabra, porque eso es lo que desata la bendición. Si tú estás desobedeciendo la palabra, pues más que estén orando por ti, pues no puede haber esa bendición que debe de haber cuando uno es obediente. Nosotros sufrimos las consecuencias de la desobediencia. Nosotros somos el resultado de nuestras propias decisiones. Es tiempo que nos hagamos responsables de las decisiones que estamos tomando. Entonces, para ir terminando, entonces lo que estamos viendo aquí del Mateo 15, hablando de lo limpio, de lo impuro, Yeshua siempre habló a favor de la Torá. Y aquí en este capítulo vemos cómo Yeshua está diciendo el fin de esa halajá de Shammai, de la tradición de lavarse las manos. ¿Ok? Eso no viene en la Torá como tal. Tienen que lavarse las manos de esta manera y de otra manera. A lo largo del tiempo se han ido agregando tradiciones. Hay tradiciones que no van en contra de la Torá, pero hay tradiciones que a veces ya es un peso, es una carga, como dice Mateo 23. Cuando uno lee Mateo 23, los primeros 3 versículos, está diciendo Yeshua, todo lo que digan ahí, lo que se lea de la Torá y los profetas, háganlo tal cual, pero no sean como los fariseos, como los escribas, porque ellos nada más lo leen, pero no lo obedecen.
y ahí les habla muy fuerte a todo lo que son las denominaciones, como 26 denominaciones del judaísmo en el primer siglo, y 7 denominaciones dentro del mismo judaísmo. Del fariseísmo es una de ellas, pero dentro del fariseísmo hay 7 denominaciones. El fariseísmo de hoy se conoce como lo que es el judaísmo ortodoxo, el judaísmo ultraortodoxo. Ese es el fariseísmo que estaba en el primer siglo. Nosotros, ahora que somos seguidores de Yeshua, que creemos en el Mashiach, Yeshua, que tenemos la fe en él para volver a entrar en pacto con nuestro Padre por medio de él, por medio de su sangre, por la fe en él, nosotros ahora es seguir los pasos de nuestro Santo Maestro, de nuestro Mashiach. ¿Y cuáles son sus pasos? La obediencia de la Torá y los profetas, conocido como Antiguo Testamento. Pero ¿cuál es el centro? El centro, la médula, la esencia de todo el Tanaj, del todo el Antiguo Testamento, es la Torá del Padre. Cuando Yeshua dice, tu palabra no pasará, pasará el cielo y la tierra, pero tu palabra no pasará, está hablando de la Torá del Padre. Está hablando de esas también, como suma las profecías de los profetas que hablaron en el nombre de nuestro Padre, hablando a favor de la Torá, hablándole al pueblo que regresara, quisiera teshuvá, regresar a la Torá, a las instrucciones del Padre. Bien, pues esto es lo que tenemos ahora del judaísmo de Yeshua. Si te das cuenta, capítulo 15 de Mateo, lo que estaba pasando ahí, simplemente Yeshua estaba defendiendo la Torá del Padre. Estaba defendiendo y estaba haciendo a un lado las tradiciones humanas. Es lo que tenemos que hacer ahora nosotros. Toda tradición humana tenemos que quitarla, ¿sí? Todo lo que el Padre no ha establecido tenemos que quitarla. Hay muchas tradiciones que han sido puestas por el cristianismo romano del Concilio de Nicea, que inició Constantino y sus secuaces, vamos a llamarlo así, por decir que la Santa Cena se tiene que hacer en cada o una vez al mes. O sea, eso eso lo estableció la Iglesia Católica. Esto no viene en las Escrituras, ¿sí? Lo que habla es celebrar Pesach, celebrar panes y levaduras, celebrar el Hal Bikurim, lo que son las primicias, la fiesta de la cosecha, de las primicias. Eso es lo que habla el Padre. Sin embargo, Constantino, como no quería nada con eso, entonces él estableció sus propias tradiciones, como es la Navidad, que vino a ser sustituida por lo que es la fiesta de Sukkot o tabernáculos, ¿sí? La Pascua romana es otra fiesta que no quiso celebrarla como dice el Padre que debe de celebrarse, ¿sí? Pesaj, ¿sí? Los panes sin levadura. Dijo, no, eso no. Nosotros lo vamos a hacer así, viernes, sábado y domingo, y así va a ser siempre, de aquí hasta siempre. Y es lo que se hace ahora. El día del Señor ya no va a ser Shabbat. Ahora el día del Señor es el domingo. ¿Por qué? Porque Constantino adoraba a Mitra, el dios del sol. Entonces, cosas por el estilo, nosotros tenemos que tomar la decisión de quitar toda ley humana y decir, yo decido vivir como vivió Yeshua, viviendo un judaísmo puro, lo que es la Torá y los profetas, sin nada de leyes humanas o rabínicas, nada más la Torá, como dice ahí, ¿ok? Y como viene, tomando el contexto, tomando las instrucciones como debe de ser. Entonces, y no te avergüences de hacerlo, porque hay gente que ha empezado, he visto que empezaron a estudiar la Torá con nosotros, y ya después cuando empezaron a entrar y que tenían que obedecer más cosas de la Torá, de no comer pues impuro, sino guardarse de eso, de guardar el Shabbat, en fin, celebrar las fiestas, y no son cosas que nosotros imponemos, ¿sí? En la congregación yo no obligo a nadie, yo enseño lo que dice la Torá y vamos a celebrarlo, los que quieran celebrarlo, háganlo. Aquí no es por imposición, aquí es por convicción. Pero ha habido personas que ya cuando empezaron a verse, ay, no, ya, eso es de los judíos, y prefirieron regresar al cristianismo romano del Concilio de Nicea del año 325 a seguir celebrando lo que Constantino estipuló y decretó que se debe celebrar, cosas que no vienen en la Torá. Entonces, mis queridos amigos, creo que es tiempo de hacer una decisión y no avergonzarnos de lo que somos. ¿Qué somos? Somos seguidores de Yeshua. Somos sus discípulos, ¿sí? Discípulos que estamos ya cerca del fin de la era. Somos discípulos de nuestro Mashiach.
Tenemos que vivir como Él vivió. ¿Cómo? Obedeciendo Torah, porque ya sabes que hay gente que dice, entonces tienes que vivir así con sandalias y ponerte la ropa que usaban en aquellos tiempos. Por favor, por el amor de Dios. O sea, ¿de qué está hablando Juan? Está hablando de los mandamientos, de la Torah, de que obedezcamos la Torah. Y luego dice primera de Juan capítulo 5, y la Torah no es difícil de obedecer. O sea, todo el primera de Juan está empapado de Torah. Todos los evangelios están empapados de Torah. Yeshua estuvo a favor de la Torah. Entonces no te avergüences. Si tú eres un discípulo de Yeshua que obedece la Torah, como ese judaísmo puro que Yeshua vivió, no te avergüences. Al contrario, siéntete ahora sí que dichoso, contento de ser un discípulo del Mashiach. Y cuando Él venga, no se va a avergonzar de ti. Al contrario, se va a poner en la puerta y va a separar a las cabras y de las ovejas. A ver, ovejita, tú para acá. A ver, tú que te avergonzabas, hazte un lado. Vate para allá. A ver, tú que decías que la Torah ya no, hazte un lado. A ver, tú que decías que ya la Torah había pasado porque no era su tiempo, ¿cómo se llama esa? Ya la dispensación de la Torah ya había pasado. A ver, hazte un lado, tú para allá. Que se puede comer de todo, hazte para acá. A ver, tú que obedeces Torah, de este lado. Eso va a pasar. Está escrito. El rey se va a poner en su silla y va a escoger los suyos. ¿Seremos de los suyos? Eso cada quien lo sabe y nuestro Padre. Tenemos tiempo para enderezar el barco y agarrar el rumbo. Y el rumbo se llama Torah. El rumbo se llama regresar a nuestro Padre Santo por medio de nuestro Mashiach Yeshua. Queridos amigos, ya platicamos un buen rato. Ya no sé ni cuántos minutos pasaron, pero espero que hayamos disfrutado la palabra, lo que leímos de esta parte de la historia de nuestro Mashiach. Reflexiona, investígalo, checa todo lo que estamos hablando. Y si Abba nos permite, nos veremos pronto en otra cápsula de lo que es el judaísmo de Yeshua, tercera parte. Vamos a hablar otra historia de lo que pasó Yeshua, de lo que vivió, y se van a dar cuenta que siempre estuvo hablando de Torah. Pero como a veces no conocemos Torah, pues ni cuenta nos damos. Entonces, si Abba nos permite, nos vemos pronto. Les mando un fuerte abrazo y que Yahweh te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, extienda su amor en ti, te dé gracia donde quiera que estés y sobre todo que nuestro Padre te dé shalom en tu vida. Nos vemos pronto. Shalom. Bye.